¿Qué pasaría si un asteroide se estrellara contra la Tierra? A una velocidad de 20 kilómetros por segundo. ¿Cuál sería el resultado? Esto no es una escena de una película de ciencia ficción, sino un evento real que ocurrió hace 66 millones de años. Un fragmento de asteroide de 10 kilómetros de diámetro se estrelló directamente contra la Tierra. El lugar del impacto fue la península de Yucatán, en lo que hoy es el Golfo de México, y esta fue también la causa del evento de extinción masiva más reciente que conocemos. El reinado de los dinosaurios, que había dominado la Tierra durante 160 millones de años, fue completamente borrado. Entonces la pregunta es, 10 kilómetros de diámetro suena mucho, pero en comparación con toda la Tierra, es insignificante. ¿Cómo logró entonces acabar con todos los dinosaurios? ¿Y los ancestros de los mamíferos? ¿Cómo logramos sobrevivir a esta catástrofe? Vamos a descubrirlo juntos. Dividiré esta catástrofe apocalíptica en 3 fases. Primero, veamos la fase 1. Cuando el asteroide, de 10 kilómetros de diámetro, ingresó en la atmósfera terrestre, su velocidad se aceleró hasta casi 100 kilómetros por segundo. La energía liberada en el momento del impacto fue equivalente a 1000 millones de bombas atómicas explotando. El cráter creado por el impacto aún puede verse claramente hoy en día. Es el cráter de Chicxulub. Este enorme cráter tiene un diámetro de 150 kilómetros y una profundidad de 20 kilómetros. Su formación ha sido datada en hace 66 millones de años. Justo en el momento del impacto, todos los seres vivos en un radio de 1000 kilómetros se evaporaron. La corteza terrestre alrededor se deformó por el impacto. Luego, las ondas sísmicas del terremoto comenzaron a propagarse por todo el planeta. Un verdadero día del juicio comenzaba. Minutos después del impacto, terremotos masivos comenzaron a ocurrir en todo el mundo. En esa época, la actividad volcánica ya era bastante común, así que esto fue como abrir la caja de Pandora. Y para los dinosaurios de gran tamaño, todo esto fue sin duda una pesadilla desesperada, porque con sus cuerpos pesados, solo podían luchar sin cesar en ese momento. El impacto y los terremotos también generaron una serie de tsunamis. Estas olas gigantes arrasaron los océanos y lagos interiores en el tiempo siguiente. El gran diluvio barrió América del Norte. Una gran cantidad de criaturas se ahogaron, y las inundaciones crecientes se convirtieron en un desastre natural imparable. En esta desesperación a gran escala, los alamosaurios, de más de 30 metros de largo, eran tan frágiles como árboles al borde del camino. Menos de una hora después del impacto, los fragmentos de lava lanzados al espacio fueron arrastrados de nuevo a la Tierra por la gravedad, y cuando estas partículas reingresaron a la atmósfera, se volvieron ardientes y rojas. Sí, en pocas palabras, comenzó una lluvia de fuego. La atmósfera ardía como un purgatorio en llamas, empezando a cosechar vida sin cesar. Y las criaturas que aún quedaban en la superficie, estaban como si estuvieran sobre una parrilla de cientos de grados. Como aquellos edmontosaurios, fueron literalmente cocinados. Y todo esto era solo el principio. Fragmentos de roca caían como lluvia, golpeando sin parar los cuerpos de estos dinosaurios. Algunos edmontosaurios valoraban mucho los lazos familiares, pero lamentablemente, todos sus esfuerzos eran en vano. La lluvia de fuego se intensificaba. Los dinosaurios que habían dominado la Tierra con sus enormes cuerpos, ahora se convertían en blancos vivientes. 2 horas después del impacto, una tormenta de polvo y fuego asfixiante empezó a cubrir la Tierra. Casi la mitad del planeta se vio afectada, y vastos bosques comenzaron a arder. Los materiales generados por los incendios aceleraron la catástrofe. Un infierno en la Tierra se extendía sin parar, haciendo imposible la huida para los animales, incluidos los triceratops,
que se refugiaban en los valles. Su tamaño condenaba su destino, solo podían rendirse impotentes. Y también los pterosaurios. Ni siquiera el cielo ofrecía escape. La lluvia de fuego perforaba sus alas membranosas. Multitudes de pterosaurios murieron con dolor, pero aquellos animales, que solían ser aplastados por los dinosaurios, ahora podían esconderse bajo tierra y en cuevas. El desastre continuó hasta que el planeta entero quedó cubierto de polvo. Y así, el gran imperio de los dinosaurios comenzó, en ese preciso instante, la cuenta regresiva hacia su extinción definitiva. Pasamos ahora a la segunda fase. Después de las catástrofes iniciales del impacto, los seres vivos aún no podían respirar tranquilos. La Tierra tuvo que enfrentarse a una segunda ola de reacciones en cadena. Incontables volcanes comenzaron a liberar su energía, sin control alguno. Y al entrar enormes cantidades de materiales volcánicos en la atmósfera, junto con el polvo anterior, empezaron a bloquear la luz solar. La Tierra cayó en un breve periodo de oscuridad. En comparación con la tierra firme, los océanos no estaban mucho mejor. El polvo y azufre descendieron, formando finalmente lluvias ácidas. Numerosos corales antiguos colapsaron por completo. Los hogares de estas criaturas marinas se convirtieron en cementerios oceánicos, incluidos los mosasaurios y otros grandes reptiles marinos. Todos se extinguieron. Afortunadamente, las zonas profundas del mar ofrecieron un rayo de esperanza para los animales carroñeros, como los artrópodos y peces antiguos. Todos ellos dependieron de la estabilidad de las profundidades marinas para sobrevivir a esta catástrofe. Incluso vivieron más cómodamente que antes, porque en ese tiempo había una fuente inagotable de alimento. Justo cuando estos animales disfrutaban del banquete del fin del mundo, la reacción en cadena del impacto del asteroide seguía su curso. Incontables bosques fueron destruidos y el cielo se cubrió de polvo. Gran parte de la luz solar fue bloqueada. Después, la temperatura comenzó a descender. Los animales que aún sobrevivían comenzaron a enfrentar una prolongada ola de frío a escala global. Este fenómeno se llama invierno por impacto. Provocó una fuerte caída de temperatura global. Las plantas no pudieron hacer fotosíntesis y toda la cadena alimentaria se vio gravemente afectada. La Tierra entró en una larga fase de enfriamiento, extremadamente severa, oscura y sin luz. Para los seres que dependían de la luz solar y el calor, especialmente los dinosaurios, este cambio repentino fue prácticamente letal. Millones de especies fueron completamente eliminadas en días o semanas. En comparación, los mamíferos eran más pequeños en tamaño y no requerían enormes cantidades de alimento como los dinosaurios. Lo más importante, su metabolismo les permitía adaptarse mejor al frío. Algunas especies de mamíferos afrontaban las bajas temperaturas regulando su temperatura corporal. Algunas incluso hibernaban. Además, el cerebro de los mamíferos era relativamente más grande, lo que les daba mayor capacidad para adaptarse. Podían buscar refugio tras el desastre, reduciendo su exposición al peligro externo. Después de tanto tiempo siendo oprimidos por los dinosaurios, solo podían buscar alimento de noche. Por ello, los mamíferos de esa época ya estaban adaptados a vivir en ambientes oscuros. En cambio, debido a su gran tamaño y lentos reflejos, los dinosaurios eran incapaces de reaccionar con flexibilidad a cambios ambientales repentinos como los mamíferos. Así, finalmente, tras una serie de reacciones en cadena y el colapso de la cadena alimenticia, los dinosaurios fueron totalmente exterminados. Este fue también el último evento de extinción masiva conocido. Provocó la desaparición completa de entre el 75% y el 80% de todas las especies.
Este suceso también se conoce como la extinción masiva del Cretácico Terciario. El impacto del asteroide no fue solo un desastre instantáneo, sino que desató reacciones en cadena durante millones de años, y tras innumerables catástrofes naturales, entramos en la tercera fase. Durante muchos años después del impacto, la Tierra seguía siendo un lugar muerto. La vibrante vida que una vez llenó el planeta parecía haber regresado al caos primordial. Pero al final, la luz del sol volvió, y la vida no fue completamente extinguida. Los insectos, con su gran capacidad de adaptación, emergieron cuando casi no había animales en tierra. Sus antepasados ya habían dominado el mundo. Por eso, fueron las primeras criaturas en reaparecer. Y además de los insectos, algunos reptiles también lograron sobrevivir. Las criaturas que sobrevivieron compartían una característica común: tenían cuerpos relativamente pequeños y una gran capacidad de adaptación. Por supuesto, esto incluye también a los antepasados de los mamíferos. Ellos heredaron con éxito una Tierra sin dinosaurios. Mirando hacia atrás en la historia, los mamíferos no aparecieron mucho después que los dinosaurios. Sin embargo, durante millones de años, fueron relegados al fondo de la cadena. Podría decirse que si los dinosaurios no se hubieran extinguido, los mamíferos nunca habrían tenido la oportunidad de prevalecer. Entonces, ¿los dinosaurios realmente se extinguieron por completo? La verdad es que una rama especial de su linaje logró sobrevivir con éxito, y de hecho, aún existen hoy. Hasta el día de hoy, siguen dominando los cielos. Así es, las aves. El reino de las aves evolucionó a partir de ciertos tipos de dinosaurios, por lo tanto en sus cuerpos aún fluye sangre de dinosaurio. Sin embargo, la era de los dinosaurios ha terminado por completo, porque a continuación, estaba a punto de surgir con fuerza el imperio